En el Perú, por ejemplo, existen hay unas cuantas, unas 5 o 6 empresas que hacen innovación abierta en Agritech, ¿no? Que son empresas agroexportadoras o empresas productoras de frutas o de hortalizas, pero creo que aún esto no se ve mucho a escala a nivel de Latinoamérica, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, alguna convocatoria que pues obviamente englobe a startups de toda Latinoamérica, no se ven al menos en el Perú, todos son básicamente para el Perú y pues la idea es que pues se pueda un poco a poco abrir las fronteras, porque creo que ese enriquecimiento entre startups peruanas, colombianas, mexicanas y hacer sinergias entre ellas es lo que de alguna manera se puede en un futuro ayudar a que las soluciones puedan ser complementarias, ¿no? Yo creo que falta mucho la sinergia entre startups, falta mucho el tema de pronto hacer este networking para poder alinear esfuerzos y llegar a un objetivo en común y finalmente el apoyo del gobierno de cada país para que pues obviamente nos otorguen herramientas, fuentes y demás de alguna manera elementos para poder impactar de manera positiva en la competitividad y obviamente al final en la economía de cada país, ¿no? Porque al final repercutimos directamente sobre ello, ¿no? Nosotros en Uruguay estamos en una mesa que estamos intentando generar un cambio a partir de la mesa Agritech de la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de la Tecnología de la Información, que actualmente reúne, hace 33 años, está fundada y reúne aproximadamente 400 socios y genera 15.000 puestos de trabajo para 52 mercados que tenemos actualmente. Y estamos generando con estas empresas de tecnología, no solo de Agritech, un 3,3% del PBI de Uruguay. Por tanto, estamos tomando una relevancia súper importante. Y en lo que es AGTech en particular, lo que nos pasa es cuando queremos bajar la tecnología del campo, no encontramos modelos que nos permitan generar una demanda suficiente como para abatir esos altos costos que también mencionaba Miguel. Y bueno, hemos hecho un camino en la mesa de contactar con actores, ya sean instituciones públicas, instituciones privadas, agremiaciones que vinculan a los productores, al sector agropecuario en sí. Hemos sido productora a productor y personalmente creo que lo que nos falta es apoyo, como bien comentaba Miguel. Falta trabajo transversal, trabajo en equipo, o sea, el productor rural está muy enfocado a su negocio y no entiende de tecnología, y muchas veces la gente que está en tecnología no entiende del negocio del productor rural por la lejanía, y lo que falta es vincularlos de forma más cercana. Esto que pasa en Uruguay, seguramente, y escuchando un poco a Miguel, pasa también a nivel LATAM. Tenemos de vecino a una Argentina que tiene un desarrollo Agritech mucho más grande que el nuestro y mucho más maduro, pero también tiene sus propios problemas. Brasil es inmenso, entonces tiene a nivel estadual estos problemas, pero yo creo que si bajamos a lo granular, todos estamos iguales. Necesitamos generar y escalar. Los problemas los detectan y los resuelven startups,
Pero después cuando queremos escalar a otra dimensión, a otros volúmenes, si no tenemos un apoyo del gobierno o de organizaciones que se embanderen detrás nuestro para apoyar, o de empresas como lo que decían recién de Open Innovation que están haciendo esto, nos cuesta mucho escalar. En lo particular nosotros tratamos de exponer que una de las posibles, el desafío más grande es empezar a manejar esto a nivel transversal. Darle una visión un poco más amplia, dejar de solucionarle el problema del transporte, dejar de solucionarle el problema al productor de soja, dejar de solucionar el problema de la lechería, y dentro de cada uno de ellos problemas bien particulares, porque es lo que tiene el AGTech, y tratar de buscar de generar una solución más grande, más amplia, que lleve más actores y que sea transversal a la cadena agrologística, desde que sale del campo hasta que llega a la góndola y participando en un ecosistema de startup. Me gustaría preguntar, con la crisis de Ucrania, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, o con otras crisis que eventualmente vamos a vivir en el futuro, la interdependencia entre la producción de los alimentos, de todo lo que viene del campo, se muestra más fuerte, ¿no? Entonces, quería preguntar cómo las startups o cómo la tecnología puede ayudar a disminuir este tipo de interdependencia. Yo opino, bueno, justo estaba leyendo la semana pasada una revista que mencionaban de que esta crisis, de alguna manera que se vive en Europa, es una gran oportunidad para en general Latinoamérica pueda desarrollar el mercado, desarrollar productivamente, para depender cada vez menos de, obviamente, de estos sectores, ¿no? Entonces yo creo que igual una guerra o en general una crisis como la que hubo, la del COVID, va a ser imposible que no nos afecte. Creo que o sea, eso va a pasar sí o sí, pero podemos obviamente disminuir esa brecha a partir de soluciones locales, latinoamericanas, que pues obviamente disminuyan el impacto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita, bueno, tenía proveedores de Asia, proveedores de materias primas, me refiero, ¿no? Y con esta crisis se hizo imposible. Entonces busqué en Latinoamérica y pues encontré en Chile un buen mercado para poder abastecerme, ¿no? Entonces, pero estas oportunidades acontecieron en base a estas crisis que obviamente nosotros como startups tenemos que solucionarlas, ¿no? Y también obviamente había otros insumos que yo los importaba, pero al día de hoy yo los tengo que hacer, ¿no? Y también eso fue una buena oportunidad para obviamente disminuir mis costos, también obviamente es un reto de alguna manera tecnológico poder hacerlo, pero obviamente, como repito, una startup es startupero básicamente porque vive eso, ¿no? Vive de las crisis, vive de los problemas y trata de solucionarlos de la manera más eficiente y con los recursos que tiene, que son escasos, ¿no? Entonces yo creo que al final, en conclusión, es una oportunidad para que las startups puedan desarrollar sus propios canales logísticos. En realidad siempre también hay una lógica que se ha dado eternamente, donde hay problemas hay oportunidades, y está en cada una de los que no podemos hacer nada por solucionar directamente el problema, tratar de aprovechar esas oportunidades que se brindan para solucionar, como decimos, nuestro patio trasero, por lo menos buscarle una solución. Como bien decía Miguel, las startups están en esa dinámica, que son muy ágiles y ante cualquier cambio reaccionan mucho más rápido que grandes corporaciones, y está en el ecosistema aprovechar las oportunidades. Yo creo que viene por ahí. Es muy difícil en el caso de Uruguay, por ejemplo, que no tenemos productos que podamos generar como gas o petróleo y que toda la cadena productiva depende de ellos, estar por fuera de estas cosas porque nos impacta directamente y poco tenemos para hacer. Pero muchas veces esto hace que los que sí tienen esos recursos, que antes no los valoraban tantos, ahora estén viendo una valoración y estén viendo una oportunidad. Entonces, en Uruguay en realidad lo percibimos como un impacto directo con poca movilidad, pero también percibimos que en Latinoamérica hay muchas oportunidades a partir de esto, ¿no? Uruguay, una de las épocas de más crecimiento que tuvo, y creo que Latinoamérica como abastecedor de comida, fue cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, cualquier conflicto que se genere y que haga que las cadenas agroalimentarias sean más débiles porque están en otras cosas, son oportunidades para acá. Lamentablemente son oportunidades, pero lo son. Entonces, generar esas oportunidades y aprovecharlas on time es como una gran posibilidad que tienen las startups, que reaccionan mucho más rápido que cualquier otro tipo de compañía. É a primeira vez em toda a história
que los embarques de granos están a todo vapor. Estamos haciendo los embarques en primer semestre del año. Sí, lo que pasa es que el primer semestre en Brasil estamos trabajando más con todo el proceso de soya para que en segundo cuarto del año los embarques para Asia y Europa. Claro que también toda la oferta y demanda de granos en Chicago también trabaja mucho para que en segundo momento del año trabajamos más con los embarques. Entonces empezamos en febrero, marzo, abril y ahora inicio del mes con un volumen y escala bastante alto de embarques marítimos para Europa y Asia, hasta para que los países están haciendo estoques, ¿no? Para que la previsión y análisis en segundo cuarto del año digan que vamos a tener algunos problemas de oferta y claro, los precios están muy altos, ¿sí? A cada día, ¿eh? Tanto de costos cuanto de commodities. Entonces, lo que pasa es que Brasil tiene un estoque bastante competitivo. Los productores están muy felices porque contentos porque nunca tuvieron un precio tan competitivo en Brasil. Nosotros en Brasil tuvimos un gran espacio de Agritex a 5 años, 6 años atrás, en 2017, por ejemplo. Nosotros empezamos con blockchain, la primera empresa en Latinoamérica a hacer blockchain en agro, ¿sí? Con IBM, ¿no? Mas lo que pasa es que con la pandemia, muchas de las que desarrollamos en hackathons, en startup weekends, que tuvimos y después empezando 2021, muchas de ellas dejaron de existir y por sobrevivencia muchas personas del mercado pasaron a trabajar como empleados en grandes empresas. Y lo que pasa es que en Brasil tuvimos un cambio de dólar para real de 5, casi 6. Es muy difícil competir con el mercado internacional. Nunca se fue tan fácil hacer negocios con Estados Unidos, Europa, por casi investimento. El investimento en euro, en dólar, 5-1 ahora. Entonces, la monetización de investimento es muy fácil para ellos. Entonces, para nosotros, si tuviera un buen proyecto, un MVP o una POC muy buena, tú consigues seguir en el mercado porque el mercado está muy con demandas. Entonces, lo que pasa es que estamos en una fase ahora de reconstrucción. El agro brasileño no para, sí, está en crecimiento mejor que el PIB, el Producto Interno Bruto de Brasil, mas lo que pasa es que la tecnología hay mucho más de lo mismo. Entonces, monitoración agrícola, softwares de gestión como SAP, como Oracle, sí, entonces hay ERPs muy pequeños, mas con alta especialización. Entonces, están haciendo la reconstrucción. Y entonces, el ecosistema principalmente de sur, centro-oeste, que es los mayores, lo que trabajé en la fundación de estos ecosistemas. Ahora estamos trabajando en generar más movimientos de co-creación, incentivos para nuevas startups. Estamos haciendo una cosa que no estábamos haciendo 5 o 6 años atrás, que es la integración. La palabra mágica para estos 5 años ahora es integración entre las startups,
Lo que pasa es que también tenemos que hacer una integración latinoamericana con nuestros amigos y hermanos argentinos, uruguayos, porque nosotros, si comparamos con la América del Norte, Europa y Asia, nosotros es que tenemos menos investimentos, ¿no? Só estamos mayores do que África, creo. Mas que lo que pasa es que nosotros hacemos una mágica que hacemos más con mucho menos. Entonces, esto interesa mucho a los investidores. Al menos yo percibo que en Perú no existen muchos profesionales o muchas empresas dedicadas exclusivamente al pre-farm que sean startups, ¿no? O sea, yo he visto que hay corporaciones grandes vinculadas a ese tipo de sectores, pero en startups y en general, como mencionó, profesionales o expertos en pre-farm, al menos en el Perú no es muy común. Entonces yo creo que de pronto falta algún incentivo por parte del gobierno para que pues obviamente tengamos esa transferencia de conocimientos adecuada y pues poco a poco hayan más personas capacitadas que puedan hacer un cambio en ese sector, ¿no? Además, por ejemplo, en fondos concursales del Perú, que son de investigación y desarrollo, que es una entidad que se llama CONCITEC, como mencionas del gobierno, las líneas específicas de desarrollo de productos o de investigación tampoco están vinculadas al pre-farm, ¿no? Están vinculadas a la post cosecha principalmente y problemas que pueden ser más tangibles para las amas de casa, ¿no? Que al final la post cosecha la vive tanto bueno, el empaquetador, exportador, y al final el retail, ¿no? Pero el pre-farm al final, pues creo que es un eslabón que se olvida, que es el más importante para mí, porque si una fruta está de alguna manera mal llevada, va a llegar al post-harvest recontra mal, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco más de esa integración de este eslabón importante, ¿no? Que está perdido al día de hoy. Y últimamente también la CUTI, me parece súper relevante plantearlo, más en este foro internacional, ha lanzado lo que se llama TES Uruguay. Nosotros tenemos múltiples casos de uso, tanto del pre-farm como del post-farm, y también a nivel cadena general. En Uruguay, por ejemplo, se hizo toda la trazabilidad animal a través de identificadores de cada animal que permiten saber la carne y toda su cadena y trazabilidad. Y eso lo hizo un ministerio público, que es el de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se preocupó por eso con ayuda de muchas empresas que colaboraron, lo que hablaba un poco antes hoy, con una cadena transversal de todo, desde que arranca en el cultivo, en el productor, hasta que llega a una góndola. Ese es un ejemplo de algo que se pudo hacer, tal vez porque hay una escala más chica. Entonces Uruguay se está mostrando también al mundo, y la CUTI en particular, lo lleva adelante como algo que se dio a llamar TES Uruguay, donde cualquier mínimo producto viable que se quiera implantar, hay diferentes condiciones, y aquí en Uruguay podemos hacer esa prueba de concepto y tener también todas las variables de ambiente en un ambiente controlado, si se quiere decir, a lo que somos chiquitos nosotros aquí en Uruguay. Nos falta mucho. Nosotros tenemos una mesa. En la mesa tenemos distintos niveles, desde empresas que son corp a startups muy pequeñas, a productos que están en un MVP. Entonces tenemos un desfasaje muy grande, y estamos intentando comunicarnos con productores que lo que quieren sacar es cultivar la soja y que no le falten camiones y que lleguen a puerto y que se vaya y tener el mínimo costo de almacenamiento, y no está en su cabeza ahorrarse algunos dólares por alguna tecnología innovadora. Son muy pocos lo que llamamos acá que son puntas de lanza de productores que toman esa tecnología más incipiente, la incorporan y que la mantienen, y que después eso se produce en algo que sea de comunidad. Por eso yo vuelvo al mismo concepto que hoy al inicio hablábamos con Sandra, de buscar cadenas que sean más transversales. Entonces, lo mismo que estamos pensando en Uruguay, y apropiándome un poco de lo que decía Eduardo y lo que comentaba Miguel, creo que nos puede afianzar si empezamos a trabajar también en equipo, como viendo Latinoamérica como el gran productor de alimentos, con trazabilidad y con tecnología incorporada, y que ese sea nuestro gran diferencial. Ese tiene que ser nuestro camino. Ahora, hace muy poco, está muy incipiente, y los mercados cada vez son más exigentes, quieren saber de dónde salió este ingrediente, la huella de carbono, y ahí hay mucho que no se va a poder hacer si no hay tecnología implicada. Entonces, hay mucho por hacer. Estamos muy en las soluciones puntuales desconectadas, y creo que tenemos que cambiar el chip hacia algo más transversal y conectado. Perú tiene una
calidad en pesca excelente. Es mayor la tecnología de exploración do que toda la costa brasileña. ¿Por qué no trabajamos con empresas que tienen tecnología en Perú de exploración, que hay creado alguna cosa tecnológica para hacer la reproducción aquí en Brasil, un rollout para Brasil? Otra cosa, por ejemplo, Uruguay tiene una calidad de carne muy grande, excelente. ¿Por qué no compartir esto con productores de carne en Brasil o con Argentina? Entonces, son estas cosas que tenemos ideas, insights, proyectos de suceso que no son compartidos. Y lo que pasa es que hay mucha plata en investimiento haciendo lo mismo que podemos hacer, ¿o qué? Traer una otra startup para hacer la capacitación, el entrenamiento y hacer la reproducción de excelentes casos de uso. Entonces, es de esto que hablamos, ¿no? Los institutos de pesquisa no son integrados, hay muchas pesquisas con la misma cosa, entonces hay mucho gasto, costo de dinero haciendo lo mismo, entonces no hay, por ejemplo, una base de datos diciendo, no, startup no empieza por aquí porque esto ya existe. Ya alguna empresa ya trabajó, la creó, la invirtió tiempo, logística. Entonces, ok, tenemos una necesidad en el complemento de esto. Trabaje con esto, en una parte del proceso que no tenemos soluciones. Entonces, es de esto que estamos hablando. Es una cosa que cuando tengo tiempo, trabajo mucho en eventos de startups diciendo, no trabaje con lo mismo, trabaje con diferencial, con cosas especiales. Es esto que una startup pasa de un día para noche, de pequeña para grande. Por ejemplo, las asociaciones de startups de Uruguay, de Argentina, creamos una asociación que trabaje mirando la pesquisa y desarrollo, ¿sí? Una cosa que estoy trabajando más muy tiempo aquí con el Ministerio de Agricultura, con las universidades, con los institutos de pesquisa, es hacernos una base donde podemos hacer pesquisas conjuntas para que pongamos tiempo en cosas nuevas y tengamos una base de datos que ya tenemos un trabajo que ya empezó, que ya tiene un mestrado, ya tiene un doctorado, hace falta práctica, la replicación en campo. Yo digo siempre que una agritech tiene que tener una tienda en campo, dormir, despertar para que tenga todo el análisis, ¿no? de vento, de clima, temperatura, de comportamiento de un animal. Entonces, tú tienes la oportunidad solamente si tú estás en campo y no aparte en un laboratorio, en un desarrollo. Hay muchas agritechs que no gastan su tiempo haciendo pesquisas si es viable o no. Ya salen desarrollando y después la frente, adelante, tiene que pivotar porque no tuvieron un trabajo más detallado de un detalle que se descubrir después es que es extremadamente principal para seguir o no seguir. Nosotros, exactamente eso que decía Eduardo, en Uruguay, nosotros en el 2018 conformamos esta mesa específica, la CUTI como cámara tiene varias mesas de distintos temas, y bueno, tiene ese objetivo de tener un enfoque colaborativo. Una de las formas que nos dimos cuenta es un poco lo que decía Eduardo, no estábamos catalogados ni nos comunicábamos en el mismo lenguaje que el productor. Le íbamos y le decíamos, no, porque vendemos soluciones de inteligencia artificial, blockchain, y los tipos nos preguntaban con qué se come. Yo siempre uso esa frase, ¿qué es eso? Entonces, lo que trabajamos es en hacer un mapa, que es un mapa que nos ubicó con términos más locales,
al productor. Entonces, bueno, les hablamos de precisión en ganadería, les hablamos de agricultura, les hablamos de gestión agropecuaria, de logística y trazabilidad, y ahí fuimos armando un mapa donde cada una de las empresas que somos de tecnología se fueron posicionando, y eso nos permitió comenzar una comunicación hacia el productor mucho más efectiva. Pero en el trabajo nos dimos cuenta que nosotros mismos, que estábamos conformando ese mapa, no conocíamos todas las soluciones que brindábamos entre nosotros, ni los huecos que nos permitirían interactuar. Entonces, creo que también, como hoy antes lo mencionaba Miguel, estamos en un proceso de madurez y de crecimiento donde nos estamos dando cuenta que estas cosas hay que hacerlas de forma colaborativa, vamos hacia un mundo interconectado, y nosotros que estamos en tecnología estamos cometiendo el error de no querernos interconectar internamente y a nivel LATAM para poder tener algo que sea de mucho más valor y con realmente aportando valor, aunque sea en ese tramito de la cadena, pero que sea un valor que se agrega, que sea nuevo, y no hacer de vuelta una rueda que ya está hecha, que creo que ese es, como bien decía Eduardo, uno de los errores más comunes. De pronto yo he detectado que, pues, por ejemplo, en Europa, ¿no? O sea, existen iniciativas para la Comunidad Europea, ¿no? Que básicamente son un bloque. Entonces, por ejemplo, yo como investigador, pues he detectado que hay financiamientos muy, muy grandes que como requisitos están, pues tienen que haber entidades de 10 países de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces ahí como que ya por las bases están de alguna manera obligados a que haya un trabajo comunitario y pues que los proyectos de investigación sean con diferentes realidades y por ende obviamente el resultado sea para todos los países de esa comunidad, ¿no? Entonces yo creo que falta esa cohesión que en Europa es muy común, como repito, con la Comunidad Europea, y que en Latinoamérica estamos todos aislados, ¿no? Como también han mencionado Mauricio y Eduardo. Entonces yo creo que el día de que pues Latinoamérica se vea como una comunidad latinoamericana, no como países aislados, creo que va a haber un gran cambio y pues también podemos compartir iniciativas público-privadas que pues obviamente obliguen a reunirse varios países para pues al final tener resultados en común. Creo que sería eso algo espectacular que espero que pase pronto, ¿no? Pero eso al final los players tienen que ser obviamente las entidades, bueno, en el caso de Europa son gobierno. Creo que en Latinoamérica es un poco complicado que el gobierno lo haga, siendo sinceros, pero de pronto pueden haber algunos players privados que puedan hacer esas iniciativas que van a beneficiar al final a todos, ¿no? Creo que no va a ser tan viable que obviamente los gobiernos se puedan involucrar, hablando del Perú, pero sí pueden haber iniciativas privadas, como tú mencionas, asociaciones de emprendedores, startups que existen en el Perú y sé que también en otras partes de Latinoamérica, que pueden tomar esa iniciativa y de pronto conversar con el gobierno, pero para que ellos canalicen los fondos, ¿no? Para que sea todo mucho más ágil, porque si es que no son iniciativas ágiles, pues esto no se va a mover, ¿no? Entonces yo creo que la palabra acá clave es esa, ¿no? Agilidad, cohesión y pues trabajar en conjunto para lograr un objetivo en común, ¿no? Que también tienen que estar bien claro. Yo siento que en Europa están bien claras, por así decirlo, las necesidades o los retos tecnológicos, está clarísimo, pero en Latinoamérica, Brasil tiene unos retos, Perú tiene unos retos, Uruguay otros, y al final, en realidad son los mismos, pero sería genial que tengamos retos latinoamericanos, que pues todos los países tengamos ese foco para poder obviamente contribuir, como mencionaron Eduardo y Mauricio, de forma colaborativa, ¿no? Por parte do Congresso Nacional aqui em Brasil, o que passa é que tivemos a aprovação do Marco Zero para as startups e há incentivos fiscais, por exemplo, para arrecadação de impostos sobre serviços, incentivos para contratação de recursos humanos, acesso a crédito em bancos com uma condição favorável à startup. Estamos começando. O que passa é que startup não é somente teléfono e uma rede de internet. Tu tienes que ter dinheiro, plata para dos maiores desafios é logísticos, principalmente Brasil. Tu tienes norte, sur, el este, oeste. Entonces, hay muchos factores que inciden directamente. Entonces, hay una regulamentación favorable, acceso a crédito con no equity. Entonces, eso es muy, muy interesante para las startups.
y que hay un incentivo de una regulamentación llamada Ley del Agro. Entonces, esto da una seguridad jurídica para venture capitals, para private equities que están llegando a Brasil y haciendo investimientos en startups que tienen producto y mercado. En la misma línea de Eduardo, en Uruguay tenemos incentivos gubernamentales a la innovación. Hay una agencia que se llama ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, y realmente apoyan a un montón de estos procesos, pero también internamente adolecemos de esa falta de articulación interna y de mapeo. O sea, yo creo que es un gran desafío que tenemos primero hacia la interna y después hacia toda la TAM, y que en realidad creo que las startups están demostrando la agilidad que tienen y la valía que tienen resolviendo problemas muy puntuales. En Uruguay estamos viendo el desembarco de empresas muy grandes que están, como Globan, por ejemplo, que se afincaron en Uruguay y están trabajando en Mercado Libre. O sea, se está generando un impacto muy relevante para Uruguay desde el punto de vista tecnológico, y yo creo que Uruguay, conjuntamente con, yo ahí, Eduardo, con algunos estados de Brasil, porque Brasil para nosotros es muy grande, seguramente con Perú, lamentablemente el Mercosur este marco no lo ha dado, no están todos los países, no sé si hay algún otro, pero bueno, hay que buscar desde los privados, como bien decía Eduardo, porque nuestros tiempos son muy diferentes a los tiempos del Estado, y es muy dinámico toda la lógica. Entonces, entre privados y entre organizaciones como la CUTI aquí, como las organizaciones que están en Brasil o la que mencionó hoy Eduardo, y a través de este tipo de eventos, tratar de generar un vínculo más cercano. Así que yo desde ya me gustaría también dejar desde el lado de la CUTI la invitación a podernos reunir con las mesas e intercambiar, para que un poco lo que hoy dijimos aquí podamos empezar a cambiar desde nosotros mismos. Creo que he aprendido muchísimo tanto de Mauricio, Eduardo como de ti, Sandra. Creo que aún estamos en esa etapa de crecimiento en toda Latinoamérica, y pues espero que eso se dé pronto, ¿no? Gracias a todos y a pronto.